Buenas tardes, profesora Ana Milena, y buenas tardes, compañeros. Somos del grupo 9.2 en la formulación de seguimiento y control de políticas públicas. Nosotros nos enfocamos acerca del fundamentalismo e intolerancia religiosa en Roma. Nosotros nos enfocamos en el caso que corresponde a el secuestro y el asesinato de Aldo Moro. Aldo Moro fue un líder de Democrática Cristiana italiano. Llegó a ser primer ministro italiano. Fue secuestrado por las Brigadas Rojas el 16 de marzo de 1978. Fue muerto el 9 de mayo de 1978. Personajes y nombres: Aldo Moro, líder de la Democracia Cristiana italiana. Brigada Rojas, organización terrorista revolucionaria italiana. El gobierno, partidos políticos, multinacionales e internacionales, la mafia, organización delictiva, crimen organizado. ¿En qué ciudad sucedió el caso de secuestro? Sucedió en Vía Fani de Roma. Fecha y lugar de la muerte, pues el 9 de mayo de 1978 en la Vía Caetani, un lugar entre las oficinas de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista Italiano. ¿Qué ha pasado con el caso archivado? Pero hay muchos interrogantes. 40 años después de muchos detalles del caso, no se ha resuelto aún, quedan muchos interrogantes. Definición del fundamentalismo. En este caso, es considerado como uno de los principales factores de destrucción de las religiones. En este caso, del sector reformista al oficialismo de la democracia cristiana y comunista. ¿Cómo se resuelve un problema de política pública en este caso? Pues en mi opinión se debería tener en cuenta y proponer los beneficios que ayudarían a todas las comunidades y partidos políticos con un total acuerdo mutuo. Nos encontramos en Ginebra, Suiza, frente al Palacio de las Naciones Unidas, puesto que el tema que nos ocupa fue presentado, debatido y sancionado en este lugar. A continuación presentamos algunas de las reflexiones del asesinato del presidente de la democracia cristiana italiana, Aldo Moro. La repercusión de este asesinato ha tenido profundas incidencias en la estructura política italiana. Miramos en este caso la radicalización, la transigencia. En la política como en la religión, el radicalismo lleva a los hombres a cometer injusticias y a hacer mártires a hombres y mujeres en el mundo entero. En la actualidad, al igual que Italia, otros países practican el pluralismo y las sociedades dan un paso adelante, opinando los unos y los otros para analizar lo más viable para evitar conflictos y tragedias como esta. Buenos días. La muerte del primer ministro italiano Aldo Moro tuvo un impacto en las confesiones religiosas que originó un radicalismo del fundamentalismo religioso, cuyo protector era de nuestra libertad religiosa. Y esto ha sido una prueba de lucha de todos estos tiempos de las fuerzas conservadoras. Lo cierto del caso es que Aldo Moro, durante su secuestro, se le permitía él escribir cartas y él públicamente decía que era inhumano por parte de su partido no negociar por su liberación, especialmente él siendo un preso político. También la Iglesia Católica participó de esta situación porque el Papa de aquel entonces había estudiado
con Aldo Moro en la universidad y él pidió la libertad incondicional por razones humanitarias, la libertad de Aldo Moro. Pero ni el gobierno ni la Iglesia Católica, que tiene mucho poder en Italia, alguna vez pensó que se podía negociar, que se podía entrar al diálogo, porque aunque lo que hicieron fue pues ilegal e injusto, de todos modos, ellos no sabiendo el resultado, que al final al cabo sabemos que fue asesinado Aldo Moro, el diálogo probablemente hubiera alargado el proceso y hubieran encontrado más formas de otra forma de encontrar la libertad de Aldo Moro. Pues la trascendencia, hay que ver que el gobierno, aunque esté supremamente en desacuerdo con algunos grupos, siempre debe de llegar a un acuerdo. Además, esto se puede analizar desde qué hubiera podido haber hecho el gobierno antes del secuestro para no permitir que un grupo haga esas acciones, o qué puede hacer un gobierno cuando estos tipos de grupos hacen una acción así, y cómo responden y cómo dialogan para encontrar una solución. Entonces, pues el fundamentalismo no permitió la negociación entre las Brigadas Rojas y el gobierno italiano, y tristemente esto le costó la vida a Aldo Moro y fue una crisis sociopolítica en Italia en los años 70. La neutralidad que busca el Estado de Italia no significa la indiferencia ante la necesidad de la formulación, seguimiento y control de políticas públicas ante las posiciones de ciertos fieles y partidarios de diferentes visiones radicales que se encuentran en los diferentes componentes de las diferentes religiones, como son el fundamentalismo, el extremismo, el fanatismo y muchas veces el terrorismo, algo que equivocadamente se ha atribuido al Islam, pero que están presentes en todas las religiones, tanto las religiones monoteístas como las religiones minoritarias. Se ha propuesto en diferentes estamentos una política de inclusión, el diálogo, el cual está basado en el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso, donde podría reunir a todos los representantes, digamos, y activistas y líderes religiosos de las diferentes denominaciones en el mundo, como una forma muy importante de contrarrestar, digamos, de trabajar para contrarrestar estos componentes, oposiciones extremistas, así como prevenir actos criminales y de violencia, como lo que ocurrió con el asesinato de Aldo Moro, quien fue el presidente en esa época, cuando lo asesinaron, del Partido Cristiano Democrático en el año de 1978. Pero es importante tener en cuenta que Italia es un país de Estado laico. También nos damos cuenta que hay diferencias entre el adoctrinamiento, entre las denominaciones. Pero algo importante en el país de Italia, su constitución. Su constitución hace respetar la igualdad entre las confesiones religiosas, la equidad. Pero para que se beneficie, tiene que el Estado aceptar la oportunidad que las puertas están abiertas a todas estas religiones o confesiones. ¿Cuáles son los que se benefician? Los que se benefician son los que llegan a acuerdos con el mismo gobierno o Estado. Hay unos problemas los cuales se derivan de la migración. Entre ellos tenemos el fundamentalismo religioso. Llega momentos en que conlleva situaciones de violencia y trasciende también a situaciones de discriminación. El gobierno se esfuerza porque haya el respeto de los derechos humanos. Su viabilidad, ante todo con las confesiones religiosas, es que acepten las críticas para luego llegar a una solución, evitar alteraciones de orden público.